Bendiciones para todos. Bienvenidos a su programa Defensores de la Fe. Con ustedes su hermano en Cristo Wilson Romero. Voy a compartir con ustedes un tema muy interesante para la Iglesia de Cristo. Dice claramente el libro de Mateo, el capítulo 7, versículo 15, que Jesucristo dijo: guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El mismo libro de Mateo, el capítulo 24, versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Claramente el Señor Jesucristo nos está alertando, nos alertó de que vendrían hombres falsos, de que vendrían hombres vestidos de ovejas, pero por dentro eran lobos rapaces. Pero cuando a la iglesia se le habla de estos falsos profetas, desafortunadamente tienen otro concepto de los falsos profetas. Piensan y creen que se le está hablando, por ejemplo, de los testigos de Jehová, de los creciendo en desgracia, de los mormones. Pero no, mi hermano, se está hablando de hombres que están infiltrados en la iglesia de Cristo, hombres que están dentro de la iglesia de Cristo, hombres que obviamente, como dijo el Señor Jesucristo, que parecían ovejas, pero no eran ovejas, sino lobos vestidos. Dice claramente el libro de 2 de Corintios, versículo 11, capítulo 11, versículo 13 al 15, dice: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mi amigo, mi hermano, Dios no puede ser burlado. La palabra claramente habla de que estos hombres, el fin de estos hombres, van a ser conforme a sus obras. Sabemos que el enemigo quiere destruir, ha querido destruir a la iglesia de Jesucristo desde mucho tiempo atrás. Y lastimosamente hoy está logrando sus objetivos, está logrando algo en cierta parte de la iglesia. No en toda la iglesia, porque claramente Jesucristo dijo que las tinieblas no prevalecerán delante de la iglesia de Cristo, hablando de la iglesia en general. Pero desafortunadamente muchos hombres de Dios han sido engañados por estos falsos profetas, por estos falsos maestros. Y he titulado este mensaje Defendiendo el Evangelio. Sé que de pronto muchos al escuchar esta palabra me juzgarán o pensarán de que estoy juzgando y que según la Biblia me enseña que no debo juzgar. Pero claramente quiero decirte que el mismo apóstol Pablo dijo claramente en el libro de Hechos, el capítulo 5, versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el apóstol Pablo dijo claramente en Filipenses capítulo 1, versículo 15 y 17: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Está hablando el apóstol Pablo. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Una de las cosas que Dios quiere que su pueblo esté presto es que defienda el Evangelio, que defienda su palabra, porque lastimosamente hoy se ha filtrado en la iglesia de Cristo, se ha filtrado en la doctrina bíblica herejías. Lastimosamente me duele decirlo, pero es cierto. Como dice la palabra, que Satanás se viste como ángel de luz, y aún sus ministros también se visten como siervos de Cristo, como ministros de Cristo. Y podemos ver claramente, quiero basar este tema en el libro de 2 de Pedro. Dice el libro 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías,
destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros por palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se ve. El apóstol el apóstol Pedro igualmente nos está exhortando, nos está alertando de estos hombres que en el antiguo, ya en el pueblo antiguo, ya existían estos hombres. Podemos verlos en el libro de Jeremías, el capítulo 23 del libro de Jeremías. También el mismo Dios nos está hablando de estos falsos profetas, estos falsos maestros. Dice Jeremías capítulo 3, versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis, escucha lo que dice la palabra, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Claramente el Señor nos está diciendo, nos está alertando de estos hombres que hablaban conforme a sus emociones, a sus sensaciones, mas no hablaban conforme a la palabra de Dios. Versículo 21 del mismo capítulo. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ahí vemos claramente que estos hombres no andaban en el secreto de Dios. Cuando Dios está hablando de su secreto, da a entender de que esos hombres no estaban en comunión ni en relación con Dios, sino que esos hombres hablaban conforme a sus conceptos, conforme a sus sueños que posiblemente no eran sueños de Dios, y por ende no hicieron devolver al pueblo de su maldad. Así que Dios nos está hablando desde tiempos antiguos de estos hombres que están metieron encubiertamente herejías destructoras en el pueblo de Dios. Y lastimosamente sé que no son todos los hombres de Dios, pero hay muchos hombres de Dios, porque la palabra claramente dice que aún los escogidos, si era posible, serán engañados. Y vemos cómo hombres de Dios que verdaderamente aman a Dios han sido engañados por estos ministros de Satanás. Porque lastimosamente no han ido al secreto de Dios, no están en el secreto de Dios. Hombres de Dios que están en la iglesia, aún el pueblo de Dios que no escudriña la palabra, que no estudia la palabra. Y la mayoría del pueblo cristiano, desafortunadamente, son como niños de 2, 3 años que todo lo que se les da se lo meten a la boca. Y no escudriñamos, no estudian la palabra. Y por eso han sido engañados por estos falsos maestros, falsos profetas. Hoy en día en las iglesias se está dando un movimiento que parece ser de Dios, que parece ser bíblico, pero si tú lo estudias, lo analizas, lo inquieres a la luz de la palabra, en ningún momento la palabra me habla de eso. Hoy en día se está hablando sobre un pacto entre el hombre y Dios. Y la Biblia me habla claramente de que el hombre nunca ha pactado con Dios. Dios ha pactado con el hombre, que es diferente, mas el hombre con Dios nunca ha pactado. Y sobre todo estos pactos que hoy en día se le está animando al pueblo de Dios que haga. En los tiempos de aquel hombre reformador de la iglesia, Martín Lutero, había un hombre llamado Juan Texel, que según fue enviado por el Vaticano para que aquellas personas que dieran una moneda o dieran cierta cantidad de dinero, eran según librados de 5.000 años en el purgatorio. Cuando Martín Lutero se da cuenta de que conforme a la palabra era algo errado, algo erróneo, Martín Lutero se escandalizó. ¿Sí? Hoy en día estamos viendo lo mismo, donde el pueblo de Dios desafortunadamente pacta por muchas cosas que no son bíblicas. Pero antes de introducirme en ese tema del pacto, quiero contar una pequeña historia. Dice esta historia que Juan no tenía para caerse muerto. Escúchame.
Pero cierto día, cierto apóstol, cierto profeta lo animó para pactar con Dios. A los pocos meses Juan tenía un excelente trabajo. Era cierto, Dios le había bendecido. Alberto tenía un poco más que Juan. Tenía su cama para caerse muerto. Cierto día, cierto apóstol o profeta lo animó a que pactara con Dios. A los pocos meses Alberto era más pobre de lo que era Juan. Dios le había fallado según Alberto. A él le dijeron que era culpa de él, que tal vez tenía un pecado oculto, que tal vez no tenía fe. En resumidas cuentas, Alberto era pobrísimo y vivía en pecado y había decepcionado a Dios con su escuálida fe. Qué bonita historia, ¿no? Pero, aunque esta costumbre es un error a la luz de la Biblia, muchos de los que lo practican, hermanos de las congregaciones, intentan de todo corazón agradar a Dios. Porque son personas que aman a Dios, que quieren agradar a Dios, pero como se les está enseñando algo erróneo, y como ellos, lastimosamente, hay una pereza, sinceramente hay que decirlo, hay una pereza por escudriñar la palabra, por estudiarla, y por ende han sido engañados por estos falsos profetas, falsos maestros. Y posiblemente esa persona que está predicando algo erróneo es un hombre de Dios, pero que también por no escudriñar, por no tener un estudio teológico, no estudiar la palabra, ha sido engañado por los falsos maestros, por estos ministros de Satanás. Y por ende se ha incrementado, se ha proliferado, se ha multiplicado estas falsas doctrinas, esta herejía, porque lastimosamente es una herejía. Y también se ha filtrado doctrinas de demonio en la iglesia de Cristo. Dice Hechos, en capítulo 17, versículo 11, había un pueblo llamado Berea, que ese pueblo escudriñaba las escrituras. Cuando Pablo u otro predicador iba a predicar, ellos escudriñaban las escrituras para verificar si lo que Pablo predicó, cualquier predicador, sea quien sea, de talla mundial o no, era correcto, era conforme a la palabra. Pero hoy en día el pueblo de Dios no hace eso. Hoy en día el pueblo de Dios, viene un apóstol de Nueva York, viene un apóstol de donde sea, un hombre muy reconocido mundialmente, y le dice esto y lo otro, pero no lo comparan con la Biblia, sino que se lo tragan, se lo comen. Y por eso el pueblo de Dios está siendo engañado. La palabra dice en el libro de Oseas que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Al pueblo de Dios, desafortunadamente, le hace falta conocimiento. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra, porque no están en el secreto de Dios. Pero Dios te está animando, pueblo de Cristo, pueblo de Dios, a que escudriñes la palabra, a que no te dejes engañar más por estos falsos profetas. Vamos conforme al tema de los pactos. Todos los pactos que están en la Biblia en relación a Dios y al hombre provienen de parte de Dios. Es Dios quien propone el pacto, no el hombre quien propone el pacto. Tomemos cualquiera de los pactos que hay en la Biblia, cualquiera, ya sea con Adán, con Noé, con Abraham, el pacto mosaico, el pacto davídico, el nuevo pacto. Y nos encontraremos con que Dios es siempre es Dios el que hace pacto con el hombre, mas no el hombre con Dios. No existe en ninguna parte de la Biblia, escúchame, en ninguna parte de la Biblia semejante cosa como pactar con Dios. Tal y como muchos líderes o pastores o apóstoles o profetas enseñan. Tal práctica es categóricamente, escúchame, antibíblica. Esas prácticas son antibíblicas. Y muchos dirán, pero es que a mí me ha resultado. Sí, te ha resultado. Como a cualquiera persona le ha resultado el practicar el horóscopo. Sabemos que el horóscopo no es de Dios, Dios no comparte con eso. Y muchas personas practican el horóscopo, ven el horóscopo y les sale realmente como el horóscopo está diciendo. Vas a tener un carro o vas a tener un nuevo amor, y esa persona está pasando por lo que el horóscopo le está diciendo. ¿Y será que el horóscopo va conforme a la voluntad de Dios? No.
Ahora, ¿será que el pactar con Dios, aunque a ti te resulte, va conforme a la voluntad de Dios? Dice la palabra que obedezcamos primeramente a Dios antes que a los hombres. Y sea el hombre cual sea el pastor, el apóstol, el evangelista, con todo respeto, agradar primero a Dios antes que a los hombres. Porque si yo trato de agradar a los hombres, dice la palabra, no conozco a Cristo. Y lastimosamente muchos cristianos, lastimosamente muchos líderes, muchos pastores, están agradando más a Dios que a los hombres, con un fin de saturarse, de llenarse por la avaricia. Desafortunadamente así es. Los pactos en la iglesia actual, escúchame, es una vergüenza. Esos pactos en televisión, escuchar en radio y desde los púlpitos a pastores, apóstoles, profetas, etcétera, a instar a la gente a hacer pactos con Dios. Escúchame, hoy en día se pacta por sanidad, se pacta por prosperidad, se pacta para que alguien de la familia sea salvo. ¡Wow! Impresionante. Es increíble el comercio de la fe. Es inmenso. Tú que me estás escuchando, tú pastor, apóstol, profeta, de pronto tú eres un hombre de Dios. Tú, miembro de la iglesia, tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero estás haciendo algo que te enseñaron. Mira, cuando nosotros vamos a la Biblia, le llevamos a la Biblia a personas que creen que Jesucristo los puede salvar, pero le incluyen a otro más. Lo llevamos en el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, donde dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La persona lee esa parte y la persona aún no cree. ¿Por qué? Porque lo que le enseñaron en el pasado está en el disco duro, está ahí penetrado. Igualmente a muchos cristianos se les está enseñando con la Biblia que es la verdad. Yo no soy la verdad, ningún pastor, ningún apóstol, profeta, maestro es la verdad, solo Jesús es la verdad. Y la verdad te está diciendo, oye, eso no es bíblico. Pero ellos, como ya se les enseñó esa doctrina, ya la han incluido en la doctrina bíblica. Y por eso muchos se enojan con personas, predicadores, personas, cristianos, que hablan sobre esto, que están juzgando a aquellos ministros de Satanás, aquellos profetas y maestros falsos. Pero la palabra es clara. Ahora, yo te voy a hacerte ciertas preguntas. ¿Necesita Dios un incentivo monetario para hacer sanidad? ¿Necesita Dios que tú le des algo para que Él te sane? Muéstramelo por la Biblia. ¿Es que Dios está en el negocio de la bolsa para generarnos riquezas? Muéstramelo por la Biblia. ¿Salvará a Dios a nuestra familia por nuestras muestras de generosidad? Muéstramelo por la Biblia. Escuché a un pastor, lastimosamente es un pastor de talla mundial muy reconocido, colombiano, donde dijo en un canal cristiano, había una reunión, en ese tiempo obviamente están haciendo la famosa maratónica, y él dijo, escúchamelo, compáralo con la Biblia. Yo no soy nadie para que me crea. Si no le crees a la Biblia estás mal. No me creas a mí, créale a la Biblia. Él dijo, pacten por la salvación de sus familiares. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Será que nosotros, conforme a la Biblia, podemos pactar, podemos darle a Dios cualquier cosa, dinero, en especie o lo que sea, para que nuestra familia sea salva? O sea, si eso se puede hacer, Jesucristo, ¿para qué murió en la cruz del Calvario? Si yo puedo pactar por la salvación de mi familia, ¿para qué necesito a Cristo? Simple y llanamente no necesitaría a Cristo si yo pudiera pactar por la salvación de mi familia. Si yo pudiera pactar por la salvación de mi familia o de cualquiera persona, Dios mío, todos seríamos salvos. Simple y llanamente, todos seríamos salvos. Estamos haciendo como la iglesia católica. Nos estamos volviendo, se está volviendo el pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios religioso,
introduciendo herejías, que fue lo que dijo Pedro. Herejías destructoras. ¿Qué es herejía? Es un error doctrinal que se insiste con pertinacia, se insiste con obstinación, con terquedad. Y se le está mostrando al pueblo a través de la Biblia que no es así. Y ellos persisten, están obstinados en su herejía, en su pacto y en sus obras que según parecen bíblicas, pero no son bíblicas. Yo no puedo pactar por la salvación de mi familia ni por nada. Claramente Pedro lo dijo, que vendrían falsos profetas, ¿sabe? Que introducirían encubiertamente, que meterían encubiertamente esas doctrinas heréticas, esas doctrinas demoníacas, y aún negarían al Señor. Dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos, Dios mío, qué palabra, y muchos, cuando habla de muchos no se refiere solamente a aquella ovejita, aquel miembro de la congregación. Se está refiriendo en general, miembros, ovejitas, ministros, pastores, profetas, y muchos seguirán sus disoluciones. Y muchos seguirán. ¿Qué es disolución? Disolución es como disolver algo, mezclar algo. Y muchos van a seguir esta mezcla de evangelio con prácticas heréticas. Esta mezcla de evangelio con filosofía. Esta mezcla de evangelio con psicología. Esta mezcla de evangelio con metafísica. Y muchos enseñan de que nosotros podemos declarar y decretar por lo que queremos. ¿Será que es bíblico que nosotros podemos declarar y decretar por lo que queremos y podemos? Hay que analizar, hermano, hay que estudiar la palabra. Sigamos con lo del pacto. Dice, Dios no acepta pactos propuestos por sus criaturas. Si así ha parecido que es, pues estamos hablando de un error. Repito una vez más, tal como lo he hecho en muchas de estos estudios, el que le haya resultado a cualquiera persona no es prueba de que así se debe hacer dentro del pueblo de Dios. El que le haya resultado a alguien no comprueba de que eso es bíblico, mi hermano. No, para nada. Las razones por las cuales hay gente a la que le resulta deben ser analizadas minuciosamente. Hay varios que hay varios que gustan el autocumplimiento profético y se inventan todo un cuento de explicación de la misma manera que los adeptos al horóscopo, como yo te venía diciendo. Le buscan el ajuste a las predicciones que han leído. ¿Qué consulta estos hombres, amadores de sí mismos, tratan a Dios como si fuera su siervo? Cuando tú pactas con Dios, Dios viene a ser igual que tú o tu siervo peor. Cuando tú haces un pacto con Dios. Declaro, decreto, cuando la Biblia nos muestra que el único con capacidad y poder para hacer es Dios. Se nos ha enseñado lastimosamente que nosotros podemos declarar y decretar, que nosotros podemos declarar las cosas que no son como si fuesen. Pero ¿sabes por qué se ha enseñado eso? Porque no han tenido una explicación correcta, una hermenéutica correcta. Vayamos al libro de Romanos para ver si es cierto, conforme a lo que se nos ha enseñado, de que nosotros podemos declarar las cosas que no son como si fuesen. Libro de Romanos capítulo 4 versículo 17 dice claramente, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó. Ahí está hablando de Abraham, el padre de la fe, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Quién da vida a los muertos? Abraham no da vida a los muertos, Dios. Y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién llama a las cosas que no son como si fuesen? Mi hermano, clara y sencillamente Dios.
Nosotros no podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. El único que formó de la nada todo lo que existe se llama Jehová de los ejércitos. El único que formó de la nada las montañas, los cielos y aún el ser humano se llama Jehová de los ejércitos. Así que por ende nadie puede declarar las cosas que no son como si fuesen. Eso ha sido una mala enseñanza, una mala exégesis, una mala hermenéutica, desafortunadamente, una mala explicación de la palabra. Porque no han ido al contexto de ese texto. Y desafortunadamente el pueblo de Dios se satura manifestando que yo declaro, que yo decreto y yo lo recibo. ¿Será que es la voluntad de Dios que tú recibas lo que supuestamente tú estás declarando y decretando? Sigamos. Dice, con que declaro, decreto, cuando la Biblia nos muestra que el único en capacidad y poder para hacer esto es Dios. Es como si al ver que llega una semilla o pacto, entonces le dicen a Dios, Señor, ya pagó, ahora haz tu parte en este negocio, tienes la obligación de hacerlo. Eso es una falta de respeto. Cuando tú estás diciendo, Señor, yo pacto contigo, le estás diciendo, bueno, ya yo hice mi parte, ahora te toca hacer tu parte. Ahora te toca bendecirme, ahora te toca darme lo que yo necesito, lo que tú me has prometido. ¿Y dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia que nosotros podemos exigirle a Dios? No, eso es una falta de respeto contra Dios. Nosotros no podemos exigirle a Dios. Mira, cuando el apóstol Pablo, un hombre que, según la Biblia, estaba lleno de la presencia de Dios, lleno de la unción de Dios, un hombre que, Dios mío, estoy completamente seguro que ningún hombre que en este tiempo y en tiempos pasados hizo lo que Pablo hizo. Y Pablo le dice en la palabra que le oró intensamente a Dios en 3 ocasiones por una enfermedad que Pablo tenía. Pablo no estaba en pecado. Y Pablo creo que tenía más fe que tú y que yo. Te lo puedo asegurar. Pablo tenía más fe que tú y que yo. Yo lo puedo declarar, yo lo puedo manifestar así. ¿Y qué le dijo Dios a Pablo? Pablo, bástate mi gracia. Le dijo, bástate mi gracia. O sea, el poder que yo te he dado para que tú resistas, para que tú te mantengas firme en medio de esa enfermedad, sobra y basta, Pablo. Sobra y basta, hijo mío. Y Pablo era un hombre de fe. Me imagino Pablo declarando y decretando, declaro que se va la enfermedad. Declaro que no estoy enfermo, como muchos cristianos, pastores, apóstoles, líderes manifiestan. Yo declaro que no tengo enfermedad y se mueren de la enfermedad. Dios mío, qué ignorancia. Lastimosamente me duele decirlo. Bueno, seguimos. Dice la palabra claramente que el pueblo de Dios está sujeto a la voluntad de Dios. La palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesucristo dijo claramente, si permanecieras en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Por ahí escuché a un varón, un pastor, que relató cierta historia de un pastor que él había escuchado, que le habían dicho que había manifestado, de que él era un hombre de fe. Y si él era un hombre de fe, y como Dios le dijo, como Dios dice en su palabra, de que todo lo que le pidieran en el nombre de Jesucristo nos los dará, él le hizo una pregunta a los miembros de la iglesia de que quiénes de los miembros tenían familiares en el infierno, y muchos alzaron la mano. Entonces él dijo, bueno, como yo soy un hombre de fe, Dios me dijo de que todo lo que yo lo pidiera lo iba a hacer. Así que vamos a orar para que aquellos miembros de sus familiares o amigos que se fueron para el infierno, Dios los saque del infierno. Dios mío.
todo conforme a la voluntad de Dios. No podemos pedirle todo a Dios y pensar de que aquello que pedimos, si no va conforme a la voluntad de Dios, Dios no los va a dar. Si no va conforme a la voluntad de Dios, Dios nunca nos los va a dar. Quiero hablar sobre ciertas prácticas que también se están dando en las iglesias, en la mayoría de las iglesias. Tú vas a una iglesia cristiana y lastimosamente te enseñan algo que es antibíblico. He escuchado de que los líderes, pastores, incitan al pueblo para que todos hablemos en lengua, para que confundamos al diablo. ¿Dónde dice la palabra de que nosotros podemos hablar todo en lengua para confundir al diablo? Eso es antibíblico, mi hermano. La palabra claramente dice el apóstol Pablo de que si alguien va a hablar en lengua en la iglesia, que lo haga en orden. Lo haga 1, 2 o 3. Ahora, si hay intérprete, si no hay intérprete, que nos hable en lengua. Y tú vas a las iglesias y lastimosamente todos comienzan a hablar en lengua desenfrenadamente, y los pastores, los líderes incitan a la gente y no entiendo por qué lo hacen. Si la palabra dice claramente, el apóstol Pablo, que no impidamos que hablamos en lengua, pero que se haga en orden, 1, 2 o 3, si hay intérprete. Si no hay intérprete, no hables. Imagínate que yo te estuviese hablando aquí en chino, en inglés o en portugués, y tú no entendieras esos idiomas. ¿En qué te estarías edificando? En nada, mi hermano. Igualmente, si en la iglesia se habla en el idioma angelical, en la lengua angelical, y no hay un intérprete, ¿en qué estás edificando el pueblo? En nada. No le edificas en nada. Igualmente se está enseñando, he escuchado a muchos pastores, de que si tú no hablas en lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde dice eso en la Biblia? Donde la Biblia claramente me dice en Primera de Corintios, vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, dice claramente, versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Versículo 19 del mismo capítulo. ¿Son todos apóstoles? Está haciendo una pregunta. Cuando se está haciendo esa pregunta, cuando están esos signos interrogativos, da a entender, o tiene la connotación de que no todos somos apóstoles. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? No todos hablamos en lengua, pues yo no hablo en lengua. Y gloria a Dios por lo que hablan en lengua. Es un don excelente, porque todos los dones de Dios son excelentes con el fin de edificar a la iglesia, pero se ha tomado de una manera exagerada, se ha ido a los eclipses, se ha ido a los extremos, ¿sí? Entonces no todos hacemos milagros, no todos hablamos en lengua, no todos somos apóstoles, no todos tenemos don de interpretación, no todos. Así que eso es una doctrina herética, enseñar de que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Porque la Biblia no me enseña eso. Mi amado pastor, mi amado amigo, mi amado apóstol, si tú eres verdaderamente un hombre de Dios, estudia la palabra, para que no estés enseñando doctrinas erradas, para que si mientes al pueblo en la roca que es Cristo. Desafortunadamente mucha gente que va a la iglesia cristiana están huecas, no son ni salvos. Que hoy en día hay una predicación superficial, una predicación del evangelio de la prosperidad, de que Dios te va a dar, de que Dios te va a multiplicar, de que Dios te va a dar uno y lo otro. Yo no estoy en contra de la prosperidad, porque la palabra es clara, explícita, dice que Dios nos desea que seamos prósperos en todo. Pero todo debe llevar un proceso.
Claramente Jesucristo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá añadido. Yo no puedo buscar las añadiduras primero y después el reino de Dios. Cosa que muchos cristianos hoy en día están haciendo. Cosa que muchas personas que van a la iglesia cristiana van con ese fin de encontrar las añadiduras y no están en el reino de Dios. Y los pastores tienen la obligación de enseñar correctamente la palabra de Dios. Dice el libro de Efesios, claramente dice el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó, está hablando de Cristo, y él mismo constituyó, él mismo puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, escucha, niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean la astucia, con astucia las artimañas del error. Claramente la palabra me enseña que Dios puso a pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, ¿para qué? Claramente la palabra lo dice. Para perfeccionar a los santos, que eres tú y yo, que son aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Los santos, no porque somos buenos, Dios nos llama santos, ¿sí? Sino porque Dios nos escogió, nos apartó del mundo, nos separó del mundo para Él. Por eso somos santos, porque nadie es santo por ser bueno, porque nadie es bueno. Cuando un varón le llegó a Jesucristo diciéndole, Señor bueno, Jesucristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solamente Dios. Dios constituyó a estos hombres ¿para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para trabajar en el ministerio, para trabajar en servir, que es lo que significa ministerio, servir. ¿Para qué? Para la edificación, o sea, para que crezca ¿quién? El cuerpo de Cristo. Para que tú y yo crezcamos. Para eso Dios puso a pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. Pero desafortunadamente muchos pastores, profetas, evangelistas, maestros, pastores, por no escudriñar la palabra, por no estudiar la palabra, por no inquirir la palabra, están enseñando cosas erróneas. Y por eso el pueblo, muchos están como niños, fluctuantes de allá para acá como las olas. Viene un testigo de Jehová, viene un mormón, viene cualquiera que le hable de algo que parece bíblico, viene un falso profeta, viene un lobo vestido de oveja y lo engaña. ¿Por qué? Porque tú pastor, porque tú apóstol, porque tú profeta, porque tú evangelista, porque tú maestro, nos has enseñado la palabra correctamente conforme a la voluntad del Padre. ¿Y por qué no lo has hecho? Tú lo sabrás y Dios lo sabrá. Muchos no lo han hecho porque no han inquirido, porque no han tenido una buena interpretación de la palabra, porque no están en el secreto de Dios. Muchos no lo han hecho porque están llenos de avaricia. Muchos no lo han hecho porque aman más a los hombres que a Dios, porque aman más el obedecer a los hombres, el agradar a los hombres que a Dios. En pocas palabras, no te has arrepentido, y me duele decirlo. Sé que hay muchos hombres de Dios que no han doblado rodillas a Baal, hombres de Dios que están en la brecha, que están perseverando, batallando. Sí los hay bastante que los hay, pero también hay muchos falsos, pero también hay muchos que han sido engañados por los falsos maestros, por los ministros de Satanás. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo, para que los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador crezcan. ¿Con qué fin? Para que lleguemos toda la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dios quiere moldearnos, Dios quiere formarnos con el carácter de Cristo, y por eso ha enviado a estos hombres, por eso ha constituido a estos ministros, a estos apóstoles, profetas, maestros, para eso,
perfeccione, para que edifique al pueblo, para que el cuerpo de Cristo tenga el carácter de Cristo. ¿Para qué Dios quiere que tengamos el carácter de Cristo? ¿Para qué Dios quiere que lleguemos a la plenitud de Cristo? ¿Para qué Dios quiere que lleguemos a la estatura de Cristo? A la medida de Cristo. ¿Para qué? Para que simple y llanamente no seamos engañados, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no andemos como las olas de allá para acá, llevados por doquier vientos de doctrina, que por estratagema de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso es que Dios ha puesto a estos hombres. Tu pastor, tu maestro, evangelista, apóstol, con todo respeto te lo estoy diciendo. Tenemos que amarrarnos los pantalones. Tenemos que pararnos firmes en la raya, en la brecha. Porque Dios te va a pedir cuenta por su pueblo, por su cuerpo, por el cuerpo de su amado Hijo Jesús. Así que, pueblo de Cristo, pueblo de Dios, parémonos firmes, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Y si nosotros no nos paramos en la brecha, como decimos aquí en Cartagena, en Colombia, vamos a perder el año. Mira, Jesucristo dijo claramente en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Así le está diciendo Dios a su pueblo. ¿Por qué se te llena la boca diciendo que yo soy tu Señor? Diciendo que yo soy tu Rey. Y no estás haciendo lo que yo te estoy diciendo. Estás predicando puras doctrinas humanas. Estás predicando puras emociones. Estás predicando puro concepto humano. Mas no estás predicando mi palabra. Y mucha gente, mucho pueblo de Dios está haciendo, mira, te lo voy a enseñar conforme a la palabra. Dice la palabra, vamos a hacer el libro de Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesucristo claramente dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, los indicaré a quién es semejante. Todo aquel que viene a mí, todo aquel que se hace llamar hijo mío, todo aquel que se hace llamar cristiano, oye mis palabras y las hace y las practica, yo voy a indicar a quién es semejante. Esa persona que escucha mi palabra y las pone en práctica, ese cristiano que escucha mi palabra y las pone en práctica, ese apóstol, pastor, evangelista, maestro, que escucha mi palabra y las pone en práctica, mira con quién lo voy a comparar, escucha. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una lluvia, cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, mas el que oyó y no hizo, que es lo que muchos pueblos hoy en día está haciendo. Está escuchando, mas no practican. Estamos predicando, mas no vivimos lo que predicamos. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Jesucristo está diciendo, mira, si tú me estás llamando Señor, Señor y no haces lo que yo te digo, estás mal. Ahora yo te voy a comparar con aquel hombre que dice que me hace llamar Señor, pero no hace lo que yo le digo. Es aquel hombre que edificó su casa en la tierra, o sea, que edificó su casa, que edificó su comunión en la tierra, no la edificó en mí, que soy la roca. Vinieron los ríos con ímpetu, vinieron los problemas, vinieron las necesidades, y ese hombre y esa mujer fue una ruina. Ese hombre y esa mujer se apartaron. Ese hombre y esa mujer están casi como que en el mundo, porque no está cimentado en la roca, porque no está en mi secreto. Mira, hoy en día se está predicando de que nosotros cuando como cristianos
todo va a ser fácil, todo va a ser color de rosa, pero la palabra me enseña otra cosa. Aquí está hablando de estas dos clases de hombres. A todos dos le vino la dificultad, a todos dos le vino la aflicción. Jesucristo dijo claramente: en el mundo tendría aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. A todos dos le vino la aflicción, pero que este está fundado en Cristo, que aquel que está fundado en la roca, va a permanecer firme, pásele lo que le pase. Va a manifestar, va a proferir, como dijo Misael, Azarías y Ananías, que fueron Sadrán, Mesías y Abednego, que le dieron al rey Nabucodonosor: sabemos y entendemos que Dios nos va a librar, y si no nos librara, rey, déjame decirte que no vamos a adorar tu imagen, no nos vamos a humillar delante de tu imagen. Y por eso fueron echados en el horno de fuego. Pero esos hombres, por esa convicción, por esa fe en Dios, porque estaban cimentados en la roca, fueron librados de ese lago de fuego, de ese horno de fuego. Y aunque no hubiesen sido librados, hubiesen mantenido su victoria, porque no doblaron rodillas a Baal. Pero muchos pueblos de Dios hoy en día está como estos hombres que están escuchando y no practican, que están escuchando y no hacen la palabra de Dios. Pero ya es tiempo, pueblo de Cristo, pueblo de Dios, a que te levantes, a que te fortalezcas en Cristo, para que no seas engañado por estos falsos pastores, maestros, profetas, que están engañando al pueblo de Dios con una intención: destruirlo, porque Satanás se está infiltrando en el pueblo de Dios. Tu pastor, tu evangelista, maestro, líder, Dios te está hablando, no yo, Dios te está hablando. La mayoría de las iglesias a nivel mundial estamos viendo estas prácticas. ¿Y qué diremos del Kundalini? Que en otra sección, en otro programa, le hablaré del Kundalini, que es una práctica que es originada en la India, el hinduismo, donde tiene la misma característica de lo que muchos llaman hoy el toque del Espíritu Santo, donde comienzas como loco. Ya sea otro tema que tengo que hablar en otro programa. Pero Dios, pueblo de Cristo, nos está alertando, nos está exhortando. Dice la palabra en el libro de 2 Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que quiere decir perfecto, lo que significa perfecto: estar maduro en Cristo, estar maduro espiritualmente, para no dejarnos engañar por esta gente, por estos falsos. Dios te está hablando, pueblo de Dios. Dios te está hablando. Gracias le doy a Dios por permitirme compartir este tema, esto que Dios ha puesto en mi corazón. Y bueno, quiero desearte bendiciones y quiero decirte de que Dios quiere que nosotros sigamos siendo la luz del mundo, sigamos siendo la sal de esta tierra. ¿Cómo podemos ser sal y luz de este mundo? Predicando su palabra, predicando su evangelio, no predicando doctrinas de hombre, no predicando emociones de hombre, no mezclando el evangelio con filosofía, con psicología y con motivaciones personales. No. Hoy hay muchos motivadores en los púlpitos. Desafortunadamente me duele decirlo, pero es así. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos a la próxima en este canal, Defensores de la Fe.